Encantados ya de iniciar una nueva entrevista, en esta ocasión de nuevo vía telefónica a través del grupo multimedia de comunicación La Cerca, centrándonos en una cuestión que seguro va a ser de su total interés porque tiene un enorme calado social. Vamos a conversar ya unos minutos con don Braulio Carles, que es el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y además responsable de ACSEN en la región. Braulio, buen día y de antemano gracias por estos minutos que nos concede. ¿Cómo está? Buenos días, Roy, a vosotros y bueno, pues muy bien, gracias. ¿Cómo se aborda cada día nuevo en un momento como el que vivimos desde una visión panorámica del momento tan amplia como la que le permite tener pues esa presidencia de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, en este caso en Castilla-La Mancha? Bueno, sabemos que estamos en un momento difícil, ¿no? Nos dicen que hemos pasado una crisis, vemos que en muchos hogares todavía no lo hemos pasado, porque en muchos hogares la gente sigue teniendo necesidad, vemos gente que sigue teniendo dificultad en la vivienda, gente que le cuesta encontrar un puesto de trabajo, gente que pues no le llega a final de mes aunque esté trabajando, lo que Cáritas llama trabajadores pobres. Vemos que hay un conflicto muy grande a nivel mundial, como es el tema de los refugiados. Vemos que nos siguen llegando pues inmigrantes buscando una vida un poco mejor, más digna de la que tienen hasta ahora. Y bueno, pues es verdad que la situación socioeconómica, por llamarlo de alguna manera así un poquito más técnica, es muy complicada y muy compleja para todos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es el momento, por eso mismo, de trabajar por la persona y de trabajar pues para que la persona sea el centro, no sea la economía, no se convierta la persona en un objeto del entorno y de la sociedad, sino que sea sujeto con derechos, con libertades y también con obligaciones, por supuesto. Y desde ahí pues vamos a ver cómo podemos mejorar un poco este escenario que yo creo que ciertamente a toda la gente de bien nos tiene un poco preocupados. Don Braulio, recientemente el gobierno regional anunciaba una estrategia de emergencia de lucha contra la pobreza. Antes de pasar a desmenuzar un poco el grueso de las medidas que supondría, le pregunto, ¿hasta qué punto, aunque hablemos de emergencia, llegamos tarde? Bueno, mira, es verdad. A ver, yo creo que la vida no es blanca ni negra, ni las cosas son blancas ni negras, ¿no? El tema siempre es más complejo de lo que inicialmente pueda parecernos. Ciertamente, cuando hay un problema, cuando reaccionas, siempre reaccionas tarde, porque no puedes dar respuesta a la par que aparece el problema, con lo cual siempre vamos a reaccionar tarde. Y siempre van a aparecer problemas y siempre van a aparecer dificultades. Para mí la cuestión no está en que aparezcan dificultades o en que aparezcan problemas. Para mí la cuestión es de mucho más calado, es de que tengamos capacidad para hacer frente a los problemas y a las dificultades. Por lo tanto, bueno, yo no me quedaría con el tema de tarde, porque es que siempre vamos a llegar tarde. Llegaremos más tarde o menos tarde, pero siempre vamos a llegar tarde. Por eso, a mí me parece importante poner el acento no en llegar tarde o llegar a tiempo, sino en cómo trabajamos todos juntos para solucionar cuanto antes los problemas, ¿no? Y a poder ser que nos dejen las menores secuelas posibles, porque vemos pues muchas familias rotas, vemos muchos niveles de pobreza, vemos familias y personas con 50, 55 años que llevan ya mucho tiempo sin trabajar y que no solamente va a ser difícil que se incorporen al mundo laboral, sino que después, cuando llegue la jubilación, todo el tema de la seguridad social y las jubilaciones, pues va a haber otro problema posteriormente, etcétera. Entonces, yo creo que la cuestión está, el centro del problema está en que todos juntos, cuanto antes, busquemos soluciones pensando en la gente en riesgo de exclusión social, que debe ser la primera, antes que otras realidades, antes de lo que queramos. Lo primero es atender a las personas que están en riesgo de exclusión social, que en este momento pues los porcentajes son muy altos y estamos hablando de muchas personas que, por desgracia, en Castilla-La Mancha pues están en el umbral de pobreza, bien con pobreza severa o bien en riesgo de pobreza y de exclusión social. Concretamente, aportaban datos desde la propia red. En Castilla-La Mancha son unas 700.000 las personas que se sitúan en niveles de pobreza relativa y casi 300.000 las que se encuentran en pobreza severa. ¿Qué diferencia hay entre ambos conceptos para quien no tenga conocimiento exacto de lo que suponen? ¿Y qué otros grandes tipos de pobreza se están encontrando agudizados, imagino, por la crisis?
Sí, bueno, para entender todo esto de la pobreza severa y la pobreza, personas en riesgo de exclusión social, las cifras efectivamente son las que has dicho. Yo creo que hay que tener en cuenta lo que se llaman los indicadores AROPE, que no son ningunos indicadores nuestros, sino que vienen a un nivel mucho más alto y es de donde se hacen los estudios para ver los niveles de pobreza, ¿no? Y es decir, todas aquellas personas que no tienen, pues para dar respuesta a una necesidad de urgencia, todas aquellas personas que no tienen para poder ir un mes de vacaciones o para poder comer algo de carne o de pescado a la semana, que no tiene una lavadora, que no tiene un televisor, así hasta 10 indicadores. Cuando una persona al menos no cumple 4 de ellos, decimos que está en situación de pobreza. Y evidentemente, pues yo creo que hay que dar respuesta a todo esto. Esto nos lleva a que hay personas que están pues viviendo, pues eso, niños que no tienen para por las mañanas para desayunar, para ir al colegio o para comer, gente que no tiene para pagar la luz, entonces todas estas personas, pues estamos diciendo que están en una situación de pobreza severa. Luego, pues hay personas que tienen más dificultad para el trabajo, hay personas que están con trabajos precarios, que tienen dificultad para pagar el alquiler, etcétera. Estas personas son gente que están, pues podemos hablar que están en riesgo de exclusión social, ¿no? Sea cual sea la situación, unos para que no pasen al nivel de pobreza severa, otros para que puedan salir de esa pobreza relativa o de ese riesgo de exclusión social, hay que hacer frente a todo. Con lo cual, yo vuelvo al principio de todo, ¿no? Hay que invertir porque también creo que es importante esta idea. No se trata de gastar, sino de invertir en la persona. Cuando estamos invirtiendo en la persona, no estamos gastando, estamos invirtiendo, estamos haciendo posible que no tengamos que después crear pues más comedores, que seguramente no es la solución. No tendremos que crear cárceles, o no tenemos que ampliar psiquiátricos, o si hacemos frente a la persona, evitaremos daños y males posteriores que evidentemente están ahí y que, como digo, entre todos, entre administraciones, ONGs, empresarios, sindicatos, etcétera, entre todos tenemos que hacer frente para que al menos podamos de verdad decir que estamos en el bienestar, en la sociedad de bienestar, y la sociedad de bienestar pasa para que todo el mundo tengamos una vida digna y tengamos lo básico para vivir. Y evidentemente, según datos que tú has recogido, que de la propia Red de Lucha contra la Pobreza hemos presentado, pues evidentemente esta situación al día de hoy no es real. Ha subrayado hace un momento que lo importante no es que surja un problema, sino que se le dé respuesta de forma conjunta con una sociedad fuerte y unida que en este caso, como acaba de decir, invierta en la persona. Retomando un poco esa estrategia de emergencia de lucha contra la pobreza que se anunciaba por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, ¿qué cuestiones destacaría usted como fundamentales en esa estrategia a poner en marcha en nuestra región? Bueno, pues yo creo que de alguna forma te he ido indicando alguna cuestión, ¿no? Lo primero es trabajar todos juntos. Y cuando digo trabajar todos juntos, ¿qué significa? Pues que administraciones, empresas, sindicatos, entidades sociales, trabajemos juntos, nos escuchemos todos a todos y desde ahí elaboremos una estrategia conjunta, una estrategia común, una estrategia donde todos al final tengamos algo que aportar y algo que decir porque lo tenemos, ¿no? Y entidades, personas que están trabajando, llevan trabajando más de 20 años en las entidades sociales, evidentemente tienen que aportar algo. Las administraciones a todos los niveles también tienen que escuchar y evidentemente, a fin de cuentas, ellos son los que tienen que gobernar y ellos son los que tienen que marcar la hoja de ruta y el camino, ¿no? Nosotros, en este sentido, tenemos que decir, porque ya nos hemos juntado varias veces con el Gobierno regional de Castilla-La Mancha. Hace no muchos días hemos estado en un consejo abierto, donde hemos estado con el presidente y con los demás consejeros y consejeras, y bueno, por otro valoramos muy positivamente estos pasos que vamos dando, porque es verdad que hace falta muchos recursos, pero tenemos los que tenemos, con lo cual no todo se resuelve con dinero, no todo se resuelve, pues eso, con decir, es que hay que sacar de este proyecto, pues hay que invertir tanto. A veces sí. Quizá lo primero también es la voluntad, ¿no? En muchos casos. Claro, y a veces se pueden hacer cosas sin tener que invertir dinero. Y bueno, pues no solucionamos todos los problemas, pero sí a lo mejor parte de ellos. Con lo cual, yo creo que lo primero y más fundamental es trabajar juntos,
una vez que hemos sido conscientes, y yo creo que lo somos, de que los problemas son los que son, las personas están ahí y hay que atenderlas y hay que buscar cómo se recupera la dignidad y cómo vuelven a ser autónomas e independientes. Pero esto pasa por una estrategia en la que todos los actores, toda la gente, todas las estructuras, todas las instituciones que tengan algo que decir, que nos juntemos, que nos sentemos y que hagamos propuestas y planteamientos conjuntos para entre todos salir adelante y sacar pues no solo a Castilla-La Mancha, ¿no?, sino a la sociedad en general, a la persona de situación de sufrimiento, de dolor, de falta de trabajo, de falta de vivienda, de falta de tener respondidas las necesidades básicas, y esto, ya digo, solamente se hace de una forma coordinada y todos juntos. Hemos conocido que se va a instar al Gobierno Nacional a través de una iniciativa legislativa en las Cortes Regionales a que se ponga en marcha una ley de renta mínima a nivel estatal, pero también hemos visto medidas que ya han comenzado a funcionar en Castilla-La Mancha, por ejemplo, contra la pobreza energética. Ya hay políticas incipientes en materia antidesahucios para ayudar a esas personas que se encuentran en un proceso de estas características, la recuperación de la tarjeta humanitaria, el tema de los comedores escolares que ya se inició en verano y se está retomando. Todas esas cuestiones vienen de alguna manera a paliar esa urgencia que el momento pues ha venido marcando, pero me imagino que son necesarias políticas más transversales, más a largo plazo, que acompañen a este tipo de soluciones que son más inmediatas, como emergencia que suponen. En este sentido, mirando un poco más allá, a un horizonte algo más lejano, ¿por dónde deberíamos caminar? Bueno, lo primero en todo eso también es verdad que tenemos que diferenciar, que es importante, pues eso, tenemos el tema de pobreza energética, todo el tema de que los niños todas las mañanas tengan su desayuno, etcétera, y sus comidas básicas, habiendo dado una respuesta a todo ello, pero sí que tenemos que decir que no hay ni niños pobres en familias ricas, ni una familia que no puede pagar el tema de la luz, pues no es que luego resulta que se va a comer a un buen restaurante, no, esto, con lo cual hay que profundizar más en el término de la pobreza y caer en la cuenta de que, porque si no podemos quedar con aspectos de la pobreza solamente, ¿no? Y decir, bueno, pues la pobreza es un tema de la energético, o la pobreza es un tema de los desayunos de los niños y de su desarrollo, no, es más profundo y de más calado. Entonces, a todos nos parece bien todo ese tipo de medidas, ¿no? El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado, me parece que como 1 millón de euros, 1,5 millones de euros para el tema de la pobreza energética. También es verdad que luego a la hora de, claro, cuando se concreta esto en los trabajadores sociales de los ayuntamientos, que son a fin de cuentas los que tienen que gestionarlo, con las entidades sociales, Cáritas o Cruz Roja, que es con la que se está llevando a cabo todo este programa, pues evidentemente yo creo que hay que ser siempre muy generosos y muy amplios, porque si no, la teoría dice una cosa, pero a veces luego la práctica pues no se puede dar tanta respuesta como inicialmente era la voluntad de quien ha legislado esa normativa. Con lo cual, yo creo que hay que dejar muy abierto para que todo el mundo tenga respuesta a esta situación, por ejemplo, de pobreza energética, o que tenga también respuesta a todo el tema de lo que son las comidas básicas, ¿no?, que tengan. Entonces, todo esto está ahí, se están poniendo medidas por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, es muy importante, creemos que es muy importante, y ahí hay que decir que nos sentimos las entidades sociales escuchadas, porque es verdad que todas estas cuestiones las hemos ido hablando y las hemos ido, teniendo muy presente, y hemos ido abordando estos temas de forma conjunta, ¿no? Pero como te decía antes, este es el camino y por ahí hay que seguir incidiendo y hay que seguir trabajando y bueno, pues yo creo que está dando pasos. Hay familias pues que en este invierno no se les ha cortado la luz ni han tenido calefacción, con lo cual es un dato importante. Pero como te digo, el tema de la pobreza hay que abordarlo desde toda su profundidad para, pues ir dando respuesta a todos los aspectos, pero bueno, a lo mismo de antes, ¿no? A la persona como centro, y desde ahí pues ir recuperando pues todo el tema del empleo, que hay tantas personas pues que están o en trabajos precarios o que han perdido su puesto de trabajo, el tema de la vivienda. O sea, son aspectos, son realidades que hay que ir afrontando y que ir dando respuesta a todas ellas. Para concluir la conversación, nos centramos ya en su faceta como responsable de ACSEM en la región. ¿Qué movimientos ha habido hasta el momento con respecto a la acogida de refugiados? Europa está ante la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial, pero de los 66.400 refugiados procedentes de Grecia que la Unión Europea iba a reubicar en un principio, solo se han
han hecho efectivas 325 reubicaciones y en España solo 18 de las 17.680 que se comprometieron en un primer momento. Y además hace pocos días pues se producía un acuerdo entre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión con Turquía, que acoge ya 2 millones de refugiados sirios, que implicaría devolver a este país a todos los refugiados que lleguen a las costas griegas, aceptar un mecanismo de reasentar un sirio en la Unión Europea por cada sirio readmitido por Turquía a cambio de incrementar las ayudas a ese país. ¿Cómo ven ustedes esta medida alcanzada y cuándo esperan movimientos reales en torno a esta problemática tan acuciante? Sí, ciertamente nosotros estamos muy preocupados con ese tema. Habréis recibido un comunicado de ACCEN, que hay, si no está en la propia página web de ACCEN, donde vemos pues que ese tema nos interpela a todos mucho y nos preocupa muchísimo, porque evidentemente primero hemos estado mirando para otro lado y cuando miramos al problema en sí nos lo quitamos del medio. Yo creo que aquí, y un poco parafraseando al Papa Francisco en Lampedusa, es una vergüenza. Creo que es una vergüenza lo que está pasando, que ante tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta miseria, tanta guerra, tanto conflicto, tanta persona y tanta familia destruida, que nuestra única respuesta sea esta y tarde, y tan tarde. Yo creo que es una auténtica vergüenza lo que está pasando y me parece, espero que los responsables internacionales tengan inteligencia y capacidad para reconducir este craso error, porque creo que es un craso error, donde a toda persona de bien ante esto que está pasando es para sentir vergüenza de pertenecer a la especie humana. Le ha llamado la atención, a mí me ha llamado la atención el hecho de que los refugiados, este conflicto, no esté entre las preocupaciones de los españoles según se refleja el último informe del CIS. ¿Es llamativo o es que todavía, a pesar de todas las imágenes que vemos en los diferentes medios de comunicación cada jornada, no sabemos mirarlas, no nos damos cuenta de ese problema que está existiendo en verdad? Bueno, efectivamente, no solamente te preguntas cómo es que los ciudadanos no ocupa uno de los primeros puestos este drama de este siglo XXI, sino también me pregunto cómo es que los partidos políticos tampoco abordan esto en sus programas, porque tampoco lo abordan. Son como, cuando hablamos de migración, de asilo y de refugio, como que miramos para otro lado o lo pasamos de puntillas. Entonces, bueno, pues parece como que a mí no me va a pasar, como que no es mi problema. El tema de Siria era un país como el nuestro hasta hace no mucho, y la gente vivía con toda la dignidad como vivimos todavía, gracias a Dios, muchos de los ciudadanos en Castilla-La Mancha y en España y en nuestros municipios. Pero mañana puede ser que surja un conflicto en nuestro país y nos pase algo parecido. No pensemos que solamente le va a pasar al otro. Entonces, bueno, pues sí, a mí me preocupa que a veces no esté esto no solamente en las prioridades de los ciudadanos, sino que no esté, sobre todo, que además son los que tienen que gobernar y legislar leyes y marcarnos la hoja de ruta a los ciudadanos, que no esté esto en los primeros puestos de los programas de los partidos políticos. Don Braulio Carles, ojalá entre todos y pronto, para no seguir llegando tarde, pues encontremos ya soluciones contrastadas y reales a ese tipo de problemas. Ha sido un placer conversar con usted estos minutos. Igualmente, con vosotros. Un saludo. Igualmente.